Jóvenes, buen día. Voy a tomar lista, por favor, atentos. Muy aparte, también tienen que llenar en el aula virtual su asistencia. ¿Ok? Núñez Machaca. Presente. ¿Ok? Lozano Ramos. Presente. ¿Ok? Mamani Ruiz. Mamani Ruiz. Anco Salas. Anco Salas. Esterri Panta. Presente, profesora. ¿Ok? Espinosa Turpo. Presente, profesora. Listo. Ordóñez Coricaza. Ordóñez. Vargas Sonco. Vargas Sonco. Gómez Tito. Gómez Presente, Tito. profesora. Presente. Ok. Palo Llanos. Palo Llanos. Eh,
es Ancochura. Huacochera, profesor. Ah, ya, Huancochura. Vilcanqui Yacutipa. Presente. Listo. Díaz Arapa. Díaz Arapa. Acosta Zárate. Acosta Zárate. Román Canaza. Presente, profesora. Listo. Quispe Cutipa. Presente, profesora. Ok. Cana Remache. Presente, mis buenos días. Salinas Rivero. Presente, profesora, buenos días. Buen día. Cajmavilca. Cajmavilca. González Jara. Presente, profesora. Ok. Vargas Rivera. Vargas Rivera. Apaza Rodríguez. Apaza Rodríguez. Y Cueva Navarro. Presente, profesora. Listo. Listo. Hoy día, la sesión de hoy es netamente ustedes. Hoy día va a haber una exposición. Si alguien me estaba hablando. Sí, Acosta Zárate, se encuentra, no me parece tú. A ver, listos. Listo. Entonces, como les iba diciendo, hoy día es netamente la clase de ustedes. Ustedes van a realizar sus exposiciones en las cuales hemos acordado que van a hablar sobre el origen o obtención de la seda, celulosa, polietileno, nylon y finalmente el teflón. Damos inicio. Si hay algún grupo que sea voluntario. Mi grupo, profesora. Ok. De Espinosa Turco. No, Sí. Espinosa, ¿no? Sí. Ok, listo. Entonces voy a apagar el audio y ustedes pueden continuar. ¿Listo? Listo, profesora. Mis compañeras están, ¿no? Ya, profesora. A mi grupo le tocó sobre la celulosa. Y los integrantes son Poman Canosa Bryan, Steffi Papanta Hans y Espinosa Turpo Jefferson. Y Acosta Bryan. Que se olvidó su nombre. Le doy paso a mi compañero. Sí, primero empezaremos con una breve introducción. La celulosa es un compuesto químico orgánico muy común en el reino vegetal y en algunos seres del reino protista. En consecuencia, constituye la biomolécula más abundante de nuestro planeta. Se trata de un biopolímero, o sea, una cadena larga de hidratos de carbono compuesta exclusivamente por moléculas de glucosa, beta-glucosa, unidas entre sí por puentes de hidrógeno y se describe con la fórmula química de C6H10O5. La celulosa es sintetizada por las plantas y constituye uno de sus compuestos fundamentales, pero los animales no poseen las enzimas necesarias para digerirla, la celulosa. Los seres humanos tampoco podemos alimentarnos de ella, aunque sí tenemos muchos usos industriales para este compuesto. Sin embargo, los rumiantes y otros animales vegetarianos poseen en sus estómagos bacterias y microorganismos que sí la poseen y les ayudan a digerir el contenido vegetal. Por otro lado, la celulosa puede hallarse en la estructura misma de los
de las células vegetales o vienen distintas fibras y productos vegetales como el algodón, hecho en un 90% de celulosa. A continuación, Ya, ahora yo les voy a hablar sobre el proceso de obtención. En primer lugar, se encuentra la materia prima. El primer paso en la obtención de la celulosa es seleccionar la materia prima adecuada. La madera es la fuente más común de celulosa, pero también se puede obtener de otras fuentes vegetales, como bagazo de caña de azúcar, bambú, algodón y pulpa de papel reciclado. Luego está la trituración y molienda. La materia prima se tritura y se muele para reducir su tamaño y facilitar el procesamiento posterior. Esto puede incluir desgarrar y astillar la madera en pedazos más pequeños. Y por último está el pulpeo. El siguiente paso implica la separación de la celulosa de otros componentes de la materia prima. Esto se hace mediante un proceso llamado pulpeo, que puede ser mecánico, químico o una combinación de ambos. En el pulpeo mecánico, la madera se descompone físicamente en fibras utilizando procesos como la trituración y el refinado mecánico. En el pulpeo químico se utilizan productos químicos para descomponer la lignina y otras sustancias no celulosas, dejando las fibras de celulosa. Luego está el blanqueo, que eso depende de la aplicación final de la celulosa. Puede ser necesario blanquear para eliminar impurezas y darle un color más blanco y puro. En quinto lugar está el lavado y purificación. En este paso el material pulpeado se lava y purifica para eliminar impurezas y productos químicos residuales, lo que resulta en una celulosa más limpia y pura. Luego está la formación y secado. En este paso la celulosa purificada se forma en hojas o se procesa de acuerdo con la aplicación específica. En la fabricación de papel, por ejemplo, la celulosa se mezcla con agua y se forma en hojas que luego se secan. Y por último está la aplicación final. La celulosa obtenida se utiliza en una variedad de aplicaciones que van desde la fabricación de papel y cartón hasta productos textiles, alimentos, productos químicos y materiales compuestos, dependiendo de sus propiedades y grado de pureza. Ya, yo voy a hacer sobre lo que es propiedades de la celulosa. Primero, la propiedad, un poco voy a explicar sobre propiedades y estructura. En sí, la celulosa está compuesta por cadenas largas de moléculas de glucosa que están unidas por enlaces de glucosídicos. Esas cadenas se organizan en una estructura lineal y también paralela, lo que confiere a la celulosa su fortaleza y también su estabilidad. Y la celulosa también tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno entre las moléculas, lo que contribuye a su estructura tridimensional y a su resistencia. Sobre las propiedades de la celulosa podemos ver lo que es la biodegradabilidad, lo que significa que esto se descompone rápidamente, algo así en el medio ambiente con el tiempo. Luego tenemos lo que es la resistencia mecánica.
Es una de las principales componentes del papel y el cartón. Lo que sobre la resistencia mecánica, pues nos va a proporcionar una mayor durabilidad. Y, y también tiene alto poder absorbente, ya que tiene la capacidad de absorber agua y líquidos. Eh, También tenemos lo que es la biocompatibilidad, que lo que significa es que es segura para su uso en aplicaciones médicas y farmacéuticas. Eh, También tenemos lo que es modificabilidad, ya que puede ser modificada químicamente para alterar sus propiedades y tengamos mejores resultados en alguno u otro caso que se requiera. Yo voy a hablar sobre las aplicaciones de la celulosa. Eh, Primero tenemos la industria del papel y cartón, que, que la celulosa dice que es un componente esencial en la fabricación de papel y cartón. Se utiliza para producir papel de todo tipo, desde papel de impresión y papel higiénico hasta cartón arrugado y cartón de envases. De ahí tenemos para productos farmacéuticos. Se utiliza mayormente en la fabricación de tabletas farmacéuticas y cápsulas debido a su capacidad para actuar como un aglutinante y excipiente en formulaciones farmacéuticas. También se utiliza en lo textil. Ahí se utiliza mayormente en fibras textiles como el rayón y el laicosel. Estas fibras son suaves, resistentes y se pueden utilizar para hacer la ropa, textiles, para el hogar o productos por ejemplo, la toalla o los pañales. Eh, de ahí tenemos en alimentos también se puede utilizar como un agente espesante y estabilizante en una variedad de productos, incluyendo helados, salsas, productos horneados y alimentos procesados. Y también tenemos para los productos de higiene, que es un componente clave en productos de higiene como pañales desechables, ya dijimos, toallas sanitarias y productos de cuidado femenino debido a la alta capacidad de absorción. Otras aplicaciones también están en materiales compuestos. Las células se incorporan en materiales compuestos para mejorar la resistencia y durabilidad de productos como tableros de partículas y productos de construcción. También tenemos para productos de embalaje. Se utiliza en la fabricación de productos de embalaje como cajas de cartón y materiales de embalaje sostenibles. En la industria energética también se utiliza en biocombustibles y bioetanol a partir de fuentes renovables. En aplicaciones médicas tenemos con productos médicos como los apósitos y vendajes debido a su biocompatibilidad y capacidad de absorción. También tenemos en aislamientos, que ahí se utiliza como aislante en las aplicaciones de construcción y la fabricación de productos aislantes térmicos y acústicos. También en los bioplásticos, que son una alternativa más sostenible a los plásticos convencionales. Y por último tenemos a los materiales de construcción ecológicos. La célula se utiliza en la fabricación de materiales de construcción sostenibles como paneles de yeso y aislamiento. Y eso sería todo, profesora. Gracias. Ok, gracias. Interesante la exposición. Has abocado a lo que es la obtención, propiedades y finalmente sus aplicaciones. Si tuvieran alguna pregunta sus compañeros respecto a la celulosa.
Recuerden que siempre vale las intervenciones. Una consulta, ¿qué porcentaje tiene de celulosa el algodón? Que has mencionado más que todo el algodón. Un 90% de celulosa. Listo. ¿Qué otras plantas contienen gran contenido de celulosa? ¿O es que todos tienen la misma cantidad? Creo que varían. Y otra planta usada también es la caña de azúcar para esto, con el bagazo de la caña de azúcar para sacar la celulosa también. Ok, listo. Gracias, jóvenes. Recuerden, los trabajo al hora virtual. Esto se creó la carpeta. Tienen hasta el 10 de noviembre para que puedan subir sus presentaciones. ¿Listo? Entonces, algún voluntario? Ya, Cara Ramachi, tu grupo. Sí, Puedes miss. presentar. Ok. ¿Se mira, miss? Sí, ya se ve. Puedes continuar. Bien, voy a empezar yo. Buenos días con todos. A mi equipo nos ha tocado el material del teflón. Nuestro equipo está conformado por Cano Rimache, Javier Ricardo, González Jara, Edward Jaret, Gómez Tito, Aldair Emerson, mi persona, Selena Rivero, Reinaldo Jaime, y Apaza Rodríguez, Carla Erika. Siguiente, por favor. Bien, voy a empezar hablando sobre la obtención del teflón, pero primero, ¿cómo es que se creó el teflón? Porque la creación de este material fue, por alguna manera de decirlo, accidental. Como puse aquí en la descripción, en 1938, en una empresa llamada DuPont, el doctor en química Roy Plunkett descubrió accidentalmente el teflón, ya que estaban trabajando con un gas, el gas era el tetrafluoretileno, el TFE, y esto lo almacenaba en cilindros para estudiarlos y, bueno, seguir con sus avances. Pero causó un cierto misterio, ya que durante este proceso de que estaban almacenando los gases, pues al momento de extraer este gas para justamente trabajarlo, pues no salía nada, ¿no? O sea, era como si el gas hubiese desaparecido. Entonces decidieron abrir el cilindro y descubrieron que se había precipitado y formado una especie de un material sólido ceroso blanco, que será conocido como teflón, patentado como teflón o también conocido como PTFE. Al conocer las propiedades de este material, pues se patentó, como había mencionado hace un momento, como teflón, ¿no? Y al principio su producción era muy costosa, ya con los avances adecuados, pues este material bajó bastante su costo y pudo emplearse en muchos propósitos, debido a que prácticamente es hasta el momento el material con menos fricción. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, hablando netamente de la producción del teflón, o como había mencionado, conocido como el PTFE, se produce mediante una serie de pasos. Inicialmente, el gas tetrafluoretileno, o TFE, se polimeriza mediante radicales libres, donde los átomos de carbono se unen a los átomos de flúor. Esto se produce porque el flúor es altamente electronegativo. Y al estar almacenado con la presión, se almacena en una cadena mucho más grande. El PTFE resultante se forma como una suspensión de agua, controlando el tamaño y la forma de las partículas.
La coagulación separa el PTFE del agua mediante un agente coagulante. Luego, el PTFE coagulado se seca para eliminar el agua, generalmente granulando en pequeñas partículas sólidas. Estas partículas se sintetizan a alta temperatura y se fusionan para crear una masa sólida. Finalmente, el PTFE sinterizado se puede moldear en diversos productos como láminas, varillas o tubos, según su uso. El PTFE es ampliamente conocido también por sus propiedades antiadherentes. Resistencia química, es decir, es muy difícil de que reaccione con otras sustancias, por eso es utilizado, como puse aquí una imagen, en sartenes. También soporta altas temperaturas, aproximadamente unos 260 grados centígrados. Como había mencionado, perdón, hace unos momentos, es el material con menos fricción, por ende también se utiliza en utensilios de cocina. Y también para sellar válvulas, como cintas de teflón. Bien, el PTFE es ampliamente conocido por sus propiedades antiadherentes, resistencia química y estabilidad a altas temperaturas, y se utiliza a menudo en aplicaciones como utensilios de cocina, y como había mencionado, juntas, sellos, cojinetes y componentes industriales. Teflón es una marca mal registrada de productos de PTFE, producidos por Chemours Company. Acá, en la esquina superior derecha, dejé un logo de la marca Teflón, que justamente está patentado. Bien, le voy a dar el paso a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, las propiedades del teflón. Como bueno, ya se dijo, tiene bastante resistencia a la temperatura, ya que el teflón puede soportar temperaturas extremas y altas, desde hasta 200 grados Celsius, sin deformarse y sin descomponerse. También es antiadherente. El teflón es bastante famoso por su propiedad que es altamente antiadherente, que esto significa que los alimentos u otros materiales no se adhieren fácilmente a la superficie del teflón. Por ello es bastante usado en lo que son sartenes, utensilios y todo ello. También su resistencia química, que el teflón es altamente resistente a la mayoría de productos químicos, incluyendo ácidos y las bases fuertes. Esto es lo que hace en las aplicaciones industriales, donde se maneja los productos químicos corrosivos. También es un aislante eléctrico. El teflón es un excelente aislante eléctrico, por lo que lo hace valioso en aplicaciones eléctricas, electrónicas, y es conocido por su baja y constante dieléctrica y resistencia a la humedad. Siguiente diapositiva. También su inertidad. El teflón es biocompatible y no reacciona con la mayoría de productos químicos y sustancias. Esta inertidad química lo hace seguro para las aplicaciones médicas y farmacéuticas. La resistencia a la humedad y corrosión. El teflón es altamente resistente a la humedad y corrosión, lo que lo hace adecuado para el uso de ambientes húmedos y corrosivos. También tiene una baja fricción. El teflón tiene una baja fricción, por lo que lo hace adecuado para las aplicaciones donde se requiere un deslizamiento suave, como rodamientos y sellos. Una gran ligereza. El teflón es un material liviano, lo que lo hace útil en aplicaciones donde se requiere la reducción de peso, como en la industria aeroespacial. Tan no tóxico. El teflón no es tóxico, lo que se considera seguro para el uso de utensilios de cocina y equipos relacionados con alimentos. Y su durabilidad. El teflón es duradero, lo que tiene una larga vida útil, lo que hace rentable en muchas aplicaciones. Siguiente postura. Le paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer lo que es las selecciones de teflón. ¿Por qué se terminó el tema de las selecciones de teflón? Porque este material, combinando con otros elementos, puede mejorar, como ya se dijo, algunas propiedades que se tienen, ya sea como la resistencia a químicos o a la electricidad o a su desgaste. Por eso tenemos primeramente la aleación con fibra de vidrio. Como dice, mejora la resistencia al desgaste del PTF virgen, o el que normalmente ya se explica por definición que dijimos, por la obtención, y un grado menor la deformación por carga, sin modificar las características eléctricas y químicas. Una de las consistencias de hacer esta fibra de vidrio también hace de que
tenga resistencia a algunos productos alcalinos y también que en cierta manera puede ser una contraindicación se podría decir de que el rozamiento a veces hace que baje un poco, ¿no? A lo que normalmente es el tema de lo que es el teflón. Tenemos ahora el teflón de acero inoxidable o níquel. Tenemos en cuenta, dada la particularidad de la resistencia química del mismo material de teflón, al adherirlo con lo que es el titanio y el níquel, hace que estos sean un poco más resistentes al desgaste para el hecho de ser tuberías o algunos productos que realizan lo que es en el tema de maquinarias. Lo que podría decir que mejora normalmente lo que es el tema de las resistencias y en sí el tema de la oxidación. Como ya se dijo, el teflón es un material que tiene una vida útil bien larga, pero también agregado con lo que es el níquel y el titanio, lo mejora mucho más el tema de las resistencias. El teflón con carbón. Mejora considerablemente la resistencia del desgaste y la deformación por carga. Eso con la ayuda del carbón y aumenta lo que es la conductividad térmica y deja casi sin cambios la resistencia química. A comparación con los otros, al tener carbón, las propiedades eléctricas cambian totalmente. En sí aumenta lo que es el tema de la resistividad eléctrica. El teflón con bronce. Esta combinación hace que sea muy resistente lo que es al desgaste y excelente a la resistencia de la deformación por carga y buena conductividad térmica. Este material tiene poca resistencia a lo que es a los cambios químicos y a las resistencias eléctricas es muy alta. En sí, estos productos normalmente se podrían utilizar en el punto como un tipo de aislante térmico, por así decirlo. No, me estoy equivocando, disculpen. El tema de lo que es tiene menos resistencia a lo que es las propiedades eléctricas. Aquí tenemos una tabla comparativa de lo que son las aleaciones de teflón. Tenemos la aleación de virgen, el TFM, que vendría a ser ya modificado molecularmente, el conductivo, uno que vendría a ser con un metal detectable, lo que dijimos con la fibra de vidrio, ya tenemos aquí el tema de porcentajes de 15% al 25%. Después tenemos el grafito, que era con el carbón mismo, el bronce, y por último tenemos la aleación de aluminio. Cada uno tiene sus propiedades que vendría a ser con diferente uso, ya sea para mejorar la conductividad térmica, la resistencia de la corrosión, entre otros. Y tenemos ya vendría a ser lo que es la densidad, la resistencia y el alargue de dureza. Esa vendría a ser todo de mi parte. A continuación mi compañero. Buenas tardes, Miss, disculpe, no pude presentarme en la lista, hubo una mala señal con mi internet. Carla Erika Paza Rodríguez. Me tocó exponer lo que es aplicaciones del teflón. El teflón, conocido por sus propiedades antiadherentes y resistencia química, tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria, la medicina y más. Descubre todo sobre este material versátil e importante. Siguiente. Aplicaciones en la industria alimentaria. El teflón se utiliza en sartenes y utensilios de cocina para evitar que los alimentos se peguen, permitiendo una cocción más saludable y fácil de limpiar. Siguiente. Uso en la industria química. Debido a su resistencia química excepcional, el teflón se utiliza en la industria química para revestir equipos y tuberías, evitando la corrosión y la formación de depósitos. Esto garantizará una mayor durabilidad y seguridad en los procesos químicos. Siguiente. Aplicaciones en la medicina y odontología. El teflón se utiliza en implantes médicos y odontológicos debido a su biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Esto va a garantizar una mayor durabilidad y aceptación por parte del cuerpo humano. Ventajas del teflón. Antiadherente, que evita que los alimentos se peguen, facilitando la preparación y limpieza. Resistencia química. El teflón
no reacciona con la mayoría de los productos químicos, lo que le hace muy versátil en diferentes aplicaciones. Impacto siguiente. Impacto del teflón en el medio ambiente. Aunque el teflón es durable y reutilizable, su producción puede tener un impacto en el medio ambiente. Es importante entonces considerar alternativas sostenibles y reciclables. Resumen de las aplicaciones del teflón. Industria alimentaria. En utensilios de cocina y sartenes antiadherentes. En industria química. Revertimientos para evitar la corrosión y depósitos. En medicina y odontología. Implantes médicos y odontológicos. Eso sería todo por mi parte, Miss. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaré sobre las aplicaciones con el teflón en la industria textil. El teflón desempeña un papel importante en lo que abarca en la industria textil, por el motivo que este mejora la eficiencia de las operaciones al momento de la fabricación de las prendas, y también reduce el desgaste de las máquinas para así que este garantice la calidad de los productos que se hacen. El recubrimiento de planchas o mesas de vaporización. Las suelas de las planchas, como se ve en la figura, mayormente están recubiertas por una, como digo, una suela de teflón, para que así, por el motivo que este tiene una gran resistencia, porque el teflón tiene una gran resistencia al calor, y a la vez que también este facilita el desplazamiento sobre los tejidos, sobre las telas, para que estos no se adhieran al momento de la plancha o al momento de la vaporización. Después tenemos a la aplicación de la resistencia al agua. El teflón se utiliza para tratar tejidos y prendas de vestir con un revestimiento de repelente al agua. Este proporciona una capa protectora que evita que el agua penetre el tejido, lo que hace que las prendas sean resistentes al agua y a las manchas sean más fáciles de sacar. Siguiente página, por favor. Después tenemos a las agujas y componentes de máquinas de coser. En la figura que se ve al ladito, es un pie plano de coser. Ese tiene como principal función la de entrelazar hilos al momento de la costura. Pero yendo al tema principal, el teflón se utiliza para recubrir agujas y componentes de las máquinas de coser, como el pie plano. Esto hace que se reduzca la fricción y evita que los hilos se adhieran a las piezas metálicas, lo que también permite una costura más suave y reduce el desgaste de las piezas. Después hablaré, de las aplicaciones de los utensilios de la cocina, pero un poquito más específico. El teflón es ampliamente utilizado en utensilios de cocina debido a sus propiedades antiadherentes, y también por su resistencia al calor y también por la facilidad de la limpieza. Las sartenes antiadherentes con revestimiento de teflón son muy populares en la actualidad, por el motivo que este tiene un revestimiento antiadherente que permite cocinar sin que los elementos se peguen, lo que facilita la preparación de platos con alimentos que son muy delicados, como los huevos, los panqueques, etc. Además, como voy a repetir, el teflón facilita la limpieza de estas sartenes. Siguiente página, por favor. Y por último, las bandejas para horno y utensilios de asado. Las bandejas y utensilios de asado con revestimiento de teflón son útiles para asar alimentos como las carnes, verduras en el horno sin que se peguen a la superficie, lo que significa una preparación más cómoda y con más limpieza. Eso sería toda la exposición. Gracias, profesor. Gracias. ¿Preguntas de los demás grupos? Sí, dime, Lozano Ramos. René.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta acerca del teflón y es acerca de que, bueno, por ahí se ha dicho de que cuando el teflón alcanza, bueno, altas temperaturas, emite lo que es algunos gases tóxicos para la salud. ¿Qué tan cierto es eso o simplemente es un mito que se generó por ahí? Esa es mi duda. ¿Genera gases tóxicos para la salud a altas temperaturas o no? Sí, yo puedo responder eso. Sí, sí genera gases tóxicos. Por ejemplo, cuando, digamos, utilizas una sartén que está recubierta por teflón y supera los 260, 270 grados centígrados, entonces sí va a producir. Pero o sea, en un uso cotidiano de estos utensilios, pues utensilios no tendrías ningún problema. Sí es cierto que, o sea, el teflón cuando alcanza altas temperaturas empieza a degradarse, empieza a desgastarse y en ese desgaste emite esos gases. Sí, sí, es correcto. Ok, muchas gracias. Sí, dime, Javier. Sí, acotando a lo que mi compañero Rinaldo dijo, también el tema, por eso lo que es el tema de las aleaciones, ¿no? Mientras más el tema de la conductividad térmica y entre otras cosas se utiliza para mejorar ese punto, que puede tener más resistencia. El tema de los gases sí está comprobado, como dijo, y por eso se está tratando de buscar una aleación mucho mejor para poder el tema de la adherencia del teflón utilizarse, ¿no? Para que no haya ese tema de gases nocivos. Gracias al grupo. Efectivamente, como dijo su compañero, el teflón no es seguro a una temperatura de 260 aproximadamente. ¿Por qué? Porque estos emiten efectivamente gases tóxicos que obviamente a nosotros nos puede producir algún daño, ¿no? En este caso puede ser cáncer. Como dijo también su otro compañero, es que el teflón en la industria, más que todo en ingeniería, se utiliza con varias aplicaciones, ¿no es cierto? Como también a este teflón eh, se le puede aliar con otros elementos para finalmente nosotros mejorar sus propiedades. Eh, Actualmente el teflón eh, ya tuvo algunas denuncias, específicamente en la empresa DuPont, por el mal uso de estos agentes químicos, ¿no? Obviamente, el teflón no solamente se va a componer por dos elementos de repente, como han mencionado sus compañeros, sino que esto necesita otros químicos que finalmente la DuPont escondió eh, prácticamente bajo la tierra y estos se descubrieron en la actualidad aproximadamente en el año 2017. Se ha descubierto estos barriles o desechos que finalmente se ha servido para realizar el teflón. Es por eso que estos barriles eh, se habían roto, se habían desprendido, se habían corroído y finalmente estos residuos químicos llegaron a los ríos, ¿no? Que finalmente contaminaron prácticamente toda la ciudad. Y en la actualidad, la DuPont tiene que pagar millones de dólares más que todo al pueblo que ha dañado. Entonces, es cierto de que el teflón es dañino, ¿no? Más que todo en el área de los alimentos. Mientras que en las otras áreas, eh, la aplicación del teflón es muy buena, ¿no? Porque este tiene propiedades aislantes, como también sus compañeros mencionaron, algunos conductores. ¿Listo? Entonces, gracias por su participación. Si hubiera alguna otra pregunta, o si no, podemos pasar al siguiente grupo. A ver, ¿quiénes han participado? ¿Me pueden decir quiénes han participado en las preguntas? Javier, ¿no? René Lozano. René también. René y Javier, me parece.
En mí soy del grupo y estaba también apoyando la respuesta de mi compañero. Es que pertenezco al mismo grupo de que hemos expuesto, solo estaba apoyando la respuesta de mi compañero. Ah, ya. Gracias, gracias. Entonces, igual se te va a considerar. ¿Dónde está? René. Bueno, eh, ok. Siguiente grupo. Nos falta el grupo de la seda, nos falta del polietileno y finalmente del nylon. Sí, no te preocupes, Carla, se te está considerando la asistencia. El señor o el grupo que pertenece a Núñez Machaca, ¿está presente? Sí, voy a compartir pantalla. Ok. Puedes empezar. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi grupo va a exponer sobre la seda. Siguiente. La seda. Definición de la seda. La tradición china de la seda se remonta al siglo XVII a.C., donde el secreto de su fabricación se mantuvo en China durante 3 milenios. Y la dinastía Han fue crucial en la expansión de la seda y en el año 139 a.C. se abrió la famosa Ruta de la Seda, que conectaba China con el Mediterráneo. Las leyendas la atribuye a la emperatriz china Lei Su, que la descubrió cuando un capullo de gusano de seda cayó en su taza de té y a partir de ahí se desarrolló la sericultura en China. El gusano de la seda es una variedad domesticada de la Polilla bombix mandarina. Es fundamental en la producción de ese tejido precioso y se alimenta de hojas de morera. Ya, voy a continuar con la exposición. ¿Cómo se obtiene la seda? La producción de seda proviene de gusanos de seda, como ya lo mencionó mi compañero, que secretan una sustancia viscosa llamada seda líquida. Esta seda líquida se solidifica al contacto con el aire y forma hilos de seda en la glándula sericígena de los gusanos, que es una de las glándulas más grandes que tienen. Pero estos capullos se recolectan antes de que se conviertan en mariposas y se someten a un proceso de desgomado. El proceso de desgomado al que son sometidos se sumergen en agua caliente para ablandar la sericina y para de esta forma facilitar el desenrollado de fibra de seda. Las fibras de varios capullos se desenrollan cuidadosamente y se combinan para formar un único hilo de seda. Luego los hilos de seda se pueden hilar y utilizar en la fabricación de diversos tipos de productos. Más adelante hay un video más explicando sobre cómo se obtiene.
El video no se escucha. A ver si lo puedes colocar en el mismo o le puedes subir el volumen. Disculpe, Miss, ¿podría compartir yo las diapositivas? Creo que mis compañeros tienen problema. Sí, no hay problema. El video se los va a mostrar al final, para no perder más tiempo. Listo. Ya, que le toca. Ya, continuando, además de la seda natural que conocemos por medio de los gusanos, también existe la posibilidad de producir una seda artificial. Una forma común de hacerlo es a través de fibras sintéticas, como el rayón o viscosa, que obtenemos a partir de la celulosa de plantas como el bambú o también como la madera. La ingeniería genética también ha permitido producir seda artificial utilizando proteínas similares a las de la seda de araña, producidas en laboratorios mediante bacterias u otros organismos modificados. La seda artificial también tiene propiedades similares a la seda natural, pero suele ser un poco más económica y más fácil de cuidar y de teñir. Bueno, voy a seguir con la exposición. A mí me tocó lo que serían las propiedades de la seda. Primero, es muy suave. La seda es muy suave, esto hace que sea agradable de llevar en la piel. Tiene también que es elástico. Esta fibra puede ser estirada de 1/7 a 1/5 de su longitud original antes de romperse. También es resistente y tiene durabilidad. Esta seda es sorprendentemente fuerte. Es resistente a la tracción y a la abrasión. Esto permite que mantenga su integridad durante mucho tiempo. También es ligero, es una de las fibras naturales más livianas. Tiene una capacidad de absorción que hace que sea agradable aún más para un entorno más caluroso. No.
Ya, ahora sí me toca a mí. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, ahora me toca lo que es el tema de las aplicaciones de la seda. En este caso vamos a hablar lo que es en el ámbito de la medicina. Y bueno, en resumen es que para lo que es el tema de suturas se utiliza lo que son hilos de seda. Y se usan estos hilos de seda debido a dos factores importantes, que la primera es la compatibilidad o la biocompatibilidad con los tejidos del ser humano y su resistencia. Bueno, ya desde hace un buen tiempo ya se utiliza lo que es el hilo de seda por estas características que he comentado. Y bueno, se utiliza casi para la gran mayoría de operaciones, para suturas de piel, para quizás coser algunos órganos, arterias, etc. Y bueno, también por el tema de su biocompatibilidad, también se tiene pensado lo que es utilizarlo, lo que es para, que son lo que son implantes y tejidos, bueno, implantes de tejidos y órganos. Bueno, quizás más adelante, aún es un tema de investigación y bueno, de su futura implementación. Ahora, en el área de lo que es la cosmetología, bueno, el polvo de seda se utiliza lo que son en los cosméticos, debido a lo que tienen otras propiedades, lo que son la hidratación, la nutrición, lo que son también antibacterianas, humectantes y así también como reparadoras para la piel. Y bueno, una característica es que aporta a la piel lo que es una luminosidad y frescura, lo que ayuda a que la piel no se muestre seca o deshidratada, ¿no? Ahora, lo que es en el ámbito militar, bueno, se utiliza lo que es en el tema de accesorio para los militares, lo que es el tema de paracaídas, ropa, quizás ropa interior, calentadores térmicos, inclusive hasta mapas de seda, por lo que es su resistencia. O sea, la seda en sí es suave, es cómoda, pero también es muy resistente, que es una característica más. Y bueno, lo que es el tema de la vida diaria. Hoy en día en sí se utiliza lo que es la seda para lo que es el tema de ropas, vestidos, todo lo que es indumentaria, polos, quizás ropa interior. Bueno, es también lo que es el tema de sábanas, para lo que son las fundas, para lo que son como accesorios para las viviendas, ¿no? Cuartos. Y bueno, este producto es caro o un poco caro a comparación de otro tipo de materiales debido a lo que son sus propiedades que ya se han mencionado y por lo que también no te causa ningún tipo de alergia, ningún tipo de daño hacia la piel. O sea, es muy cómodo para lo que es para la piel del ser humano. Y bueno, eso sería todo. Y por último tenemos un video. A ver. Espero se escuche. ¿Se escucha? No, no se escucha nada. A ver, creo que no. Mm, mm, no se escucha. Ah, ¿cómo podría? ¿Cómo podría? Ah, Pásame el link para pasarlas. a ver, mis. Se lo envié por el chat del Meet. Sí, justo lo estoy viendo.
Listo, jóvenes. Entonces, esa sería toda su presentación. Eh, Como dijo sus compañeros, la seda tiene muchas aplicaciones, más que todo para el área textil, ¿no? Aparte de la seda, tenemos otros, se podrían decir, otros agentes que pueden producir fibras, en este caso fibras naturales. Dentro de ellas está también la seda de araña, ¿no? Que se está estudiando, eh, por la cual dentro de sus propiedades es su alta resistencia o su utilidad. Otras fibras que también se están utilizando, más que todo naturales, por la, por esta, por esta moda ecológica que tenemos en la actualidad, es las fibras de almidón, por ejemplo. Muy aparte también de ellas están las fibras de bambú, que se está utilizando mucho. También tenemos fibras animales, en este caso pueden ser, por ejemplo, las fibras de los crustáceos, en las cuales se obtiene la quitina para finalmente tener el quitosano y realizar con estas fibras textiles, ¿no? Tenemos infinidad de, de animales, tanto, bueno, animales como también vegetales que pueden producir estos textiles. Dentro de los vegetales también tenemos el algodón, como ya se les indicó, como también la lignina, el lino. El lino lo utilizaron más que todo en la época de los egipcios, ¿no? Que ellos lo procesaron muy bien en este caso. Entonces, gracias por su exposición muy interesante en cuanto al origen y obtención, como también sus propiedades de la seda. Tenemos al grupo de polietileno, en este caso, Palo Llanos Joseph, está presente. O de repente del grupo de Quispecutipa, el grupo de nylon. Profesora, por parte de mi grupo, la verdad no he logrado contactarme con nadie y no les sé tampoco uno que es Fernando Ordóñez. Me dijo que no tenía nada de datos y no se podía conectar. Y como yo le mencioné, no estoy en Arequipa, estoy en mi pueblo y carezco de una laptop o algo para trabajar en ello. ¿Algún representante del grupo, aparte de Ordóñez? No me he comunicado, no logro comunicarme con los otros integrantes. Pero no están presentes aquí en la sala, ninguno. Por lo visto no. Listo, entonces se quedan con la mínima nota que es 10. ¿Ok? El grupo del polietileno es el único grupo que está faltando. El grupo de Palo Llanos, Joseph Adriano, tu grupo.
algún representante de ese grupo? Listo, por lo veo que no hay nadie. Tiene su nota mínima. Y bueno, entonces, sus exposiciones van mejorando poco a poco, pero siempre recuerden, ¿no? No necesitamos mucha letra, mucha lectura. Se les indicó la semana pasada que esto no se trata de un concurso de lectura. Se trata de explicar cómo es que ustedes se pueden defender ante una tesis, ¿no? Ustedes al final de su etapa de carrera van a realizar su trabajo de tesis y obviamente su trabajo de tesis lo que pide es simplemente entender cuáles son tus objetivos, cuáles son tus resultados y cómo defiendes esos resultados, ¿no? Entonces, esto es como una preparación. Estas exposiciones que yo les estoy dando es para que ustedes se preparen, eh, para que ustedes puedan prepararse finalmente en cuanto a su sustentación de tesis, ¿no? Pero como primer año, ustedes están en buen camino, ¿sí? Sigan mejorando. Entonces, vamos a continuar con con la sesión de la semana pasada. Nos hemos quedado la semana pasada en lo que eran las definiciones, conceptos de los polímeros, obtención, origen y finalmente su clasificación, ¿cierto? Este tema de los polímeros es extenso, por la cual se está dividiendo en estos dos bloques. Dentro de los polímeros también tenemos que ver lo que es la caracterización de las moléculas poliméricas. ¿A qué nos referimos? En este caso, vamos a estudiar las moléculas poliméricas. En este caso pueden ser, bueno, estas moléculas van a tener características tanto químicas, en este caso también por tamaño, forma y finalmente su estructura. Hoy vamos a hablar lo que es el tamaño. En este caso vamos a hablar de lo que es el peso molecular y el grado de polimerización. Más que todo para realizar ciertos ejercicios o problemas en los cuales se pueden presentar, ¿no? En la química de las moléculas poliméricas hemos mencionado un poco de lo que son los homopolímeros como también los copolímeros. Homopolímeros significa que nosotros vamos a unir monómeros idénticos, ¿cierto? Mientras que los copolímeros vamos a unir de diferentes monómeros. Como por ejemplo hemos visto la combinación de fenol más el formaldehído para que finalmente se forme lo que es la baquelita. Entonces ahí tenemos dos monómeros diferentes. Ahora, estos polímeros pueden tener una configuración, ya sea bifuncional o trifuncional. ¿A qué se refiere bifuncional? Se refiere más que todo a estos dos radicales libres que tiene. ¿Okay? Bi significa doble o dos, funcional, dos radicales libres en las cuales se puede unir otro monómero. ¿Ok? Mientras que trifuncional significa tener tres radicales libres. Como vemos aquí, el fenolformaldehído, ¿no? Tenemos estos tres radicales libres por estos radicales se puede unir otro polímero o monómero. Entremos rápidamente en lo que es el peso molecular. ¿Para qué nos sirve este peso molecular en los polímeros? También hemos hablado de pesos moleculares en lo que eran metales, ¿cierto? Entonces, el peso molecular nos va a servir para finalmente saber si un polímero tiene una alta densidad o una baja densidad. ¿Cómo vamos a realizar este peso molecular? ¿Cómo hemos hecho en los polímeros? Hemos visto en la tabla periódica el peso molecular de dos elementos y simplemente las hemos sumado y hemos obtenido lo que es el peso molecular. En este caso va a ser lo mismo, pero solamente vamos a trabajar con los elementos principales, que era el carbono, hidrógeno, nitrógeno, flúor, ¿qué más eran?
azufre, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, el peso molecular solo nos sirve para eso. ¿Qué más nos dice? La utilidad y las propiedades, en este caso el peso molecular nos va a permitir determinar, en este caso, sus propiedades mecánicas asociadas a los materiales poliméricos. En este caso van a ser consecuencia del peso molecular, ¿okay? Mientras el peso de un polímero sea mayor o la densidad sea mayor, nosotros vamos a tener ciertas propiedades mecánicas a comparación de un polímero que tiene bajo peso molecular. Aquí tenemos, en este caso, las cadenas que van entre 100, o mejor dicho, menores que 100 gramos mol, van a considerarse cadenas poliméricas cortas. ¿Listo? En este caso pueden ser, van a estar en estado líquido o de repente en estado gaseoso. Los polímeros que van a tener unas longitudes intermedias, en este caso hasta un aproximadamente de 1000 gramos sobre mol, en estos casos van a ser los polímeros sólidos y los polímeros con alto peso molecular, que van a ser superiores a aproximadamente 10 a la 4 o hasta a 10 a la 7 gramos sobre mol. Estos van a ser ya polímeros compactos, ¿no? ¿Qué más? El grado de polimerización. ¿Para qué nos va a servir este grado de polimerización? ¿O cómo es que nosotros lo identificamos, el grado de polimerización? Lo vamos a representar mediante una N o de repente con dos letras, ¿no? Que es GP, es grado de polimerización. Pero más que todo se representa mediante esta letra N, donde nosotros podemos ubicarlo, esa N, en una cadena polimérica. Por ejemplo, en esta de aquí. Tenemos un etileno, ¿listo? Ya tiene sus radicales libres, ¿cierto? Entonces, ya se puede unir con otros monómeros, como lo vemos aquí. Tiene ¿cuántos monómeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos representar en una forma más simple? Es realizando lo cerramos entre corchetes el monómero que estamos utilizando. ¿Listo? Obviamente con sus radicales libres, y en la parte inferior derecha, en este caso va a ser mi derecha, va a estar el grado de polimerización, en el cual se representa con una N. ¿Qué número voy a colocar aquí? El número de unidad monomérica. En este caso son 6 monómeros, y entonces su grado de polimerización son 6. Es 6. ¿Listo? Entonces ese es el grado de polimerización. Nosotros, para realizar ciertos ejercicios, tenemos que utilizar ciertas fórmulas. Es muy parecida al de los metales. En este caso ya no vamos a utilizar la constante de Avogadro. Simplemente vamos a necesitar el grado de polimerización, vamos a necesitar el peso molecular o monómero del monómero, y finalmente el peso molecular del polímero. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Por ejemplo, tenemos que para hallar el peso molecular del polímero va a ser simplemente una multiplicación entre el grado de polimerización por el peso molecular del monómero. ¿Listo? Y despejando podemos también tener lo que es el grado de polimerización, mejor dicho, grado de polimerización va a ser la división, ¿no?, entre el peso molecular del polímero entre el peso molecular del mero. ¿Cómo lo podemos aplicar en un ejercicio? En este caso tenemos, nos pide, ¿no?, estimar el peso molecular de un polietileno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el polietileno? Tenemos esta es la representación mínima, ¿ok?, del polietileno, con los radicales libres, y en este caso dice que su grado de polimerización es de 1000, pero no nos pide estimar el peso molecular del polímero, ¿no es cierto? Porque ya este es un polímero, es el polietileno. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula.
peso molecular del polímero va a ser igual a N, que es el grado de polimerización que ya nos dan, ¿ok? Que es 1000, por el peso molecular del monómero. ¿Cuál es el monómero? Tenemos aquí el monómero, ¿listo? Entonces, ¿cómo calculamos el peso molecular del monómero? ¿Cómo calculamos? Vamos a sumar, ¿listo? Tenemos 2 carbonos, ¿ok? Averiguamos en la tabla periódica cuál es su peso molecular del carbono, que es 12, me parece. Y del hidrógeno, tenemos 4 hidrógenos, averiguamos cuál es su peso molecular del hidrógeno y simplemente multiplicamos por la cantidad que haya, ¿no es cierto? En este caso, hay 4 hidrógenos por su peso molecular, ¿sí? Su peso molecular. Entonces, tenemos 4 hidrógenos por 1. Su peso molecular del hidrógeno es 1. 4, ¿por qué? Porque hay 4 hidrógenos, ¿cierto? En su monómero. En este caso, este es el monómero. Más, en este caso tenemos 2 carbonos por ¿cuánto? Por 12, que es su peso molecular. Realizamos la multiplicación y luego realizamos la suma. Finalmente tenemos su peso molecular del monómero, que es de 28 gramos mero por mol, ¿cierto? Entonces, ya tenemos ese dato. Luego tenemos que colocar en la fórmula que nos piden, en este caso el peso molecular del polímero. ¿Qué es esta fórmula, no es cierto? El peso molecular del polímero va a ser igual al grado de polimerización, o también es representado con una N, por el peso molecular del monómero. Realizamos la multiplicación, en este caso reemplazamos, y finalmente nos sale este valor, 28.000 gramos sobre mol, que es el peso molecular de todo de este polímero, ¿no? ¿Listo? Entonces, si se han dado cuenta, la aplicación es muy sencilla y las fórmulas también. Ahora, para hallar el grado de polimerización, en este caso para polímeros lineales o de repente polímeros lineales por adición o por condensación, van a ser diferentes, pero no van a variar mucho, ¿ok? En este caso, el grado de polimerización lineal, productos por adición, ¿qué habíamos dicho en qué consiste el proceso de adición en la anterior clase? Que partía por 3 etapas, ¿cierto? Iniciación, propagación y finalmente una terminación, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por este proceso de polimerización por adición. En este caso, para hallar el grado de polimerización de es esta fórmula. El grado de polimerización va a ser igual al peso molecular promedio del polímero por el peso molecular del mero, ¿ok? Ahora, esto es el grado de polimerización por adición, pero para los polímeros homopolímeros, ¿ok? Este es para homopolímeros, es decir, que todos sus monómeros van a ser iguales. Tenemos también el grado de polimerización para polimerización de copolímeros, pero también recuerden que siempre es por adición, ¿ok? Y aquí tenemos también su grado de polimerización. ¿Qué es lo que va a cambiar en estos dos? Simplemente es su peso molecular. Va a ser diferente la fórmula a comparación de este. En cuanto al grado de polimerización de homopolímeros, en este caso, ¿cómo vamos a calcular su peso molecular? Como ya habíamos dicho en el ejercicio anterior, tenemos en este caso el peso molecular, mejor dicho, el monómero de etileno, ¿sí? El monómero de etileno, y nos pide calcular el peso molecular. ¿Cómo calculamos? En este caso, simplemente multiplicamos, ¿no? ¿Cuántos carbonos tenemos? En este caso 2. Averiguamos su peso molecular del carbono, que es 12, que lo vemos en la tabla periódica, más 4. En este caso va a ser 4 hidrógenos que contiene el monómero por el peso molecular del hidrógeno, ¿no es cierto? Realizamos la multiplicación y la suma y obtenemos el grado de el peso molecular en sí del monómero.
que es de 28 gramos sobre mol. En este caso, el grado de polimerización para copolímeros va a ser casi igual. Lo que va a cambiar simplemente es la sumatoria, ¿no? Acá tenemos la sumatoria de la fracción molar de cada mero, y M va a ser simplemente el peso molecular, ¿no? Que lo vamos a poder observar en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, eso es, en este caso, para el grado de polimerización por adición. Y ahora veamos por condensación. Por condensación, si han tomado atención la semana pasada, hemos dicho que para realizar la polimerización por condensación es que este va a tener un remanente, ¿cierto? O un subproducto de bajo peso molecular. Entonces, ese remanente o ese subproducto de bajo peso molecular la tenemos que restar de nuestra fórmula o mejor dicho, de nuestro peso molecular promedio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos calcular el peso molecular promedio del monómero? Simplemente realizando la misma sumatoria, pero nosotros le vamos a restar el elemento que nos va a sobrar, ¿no? O el subproducto. En este caso puede ser agua. Entonces, ese peso, tenemos que calcular el peso molecular del agua y finalmente restarlo al polímero en sí, ¿no es cierto? Al peso molecular en sí del monómero. Entonces, su grado de polimerización va a ser igual al peso molecular promedio del polímero entre el peso molecular promedio del mero. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, tenemos este. Tenemos un polímero X. ¿Listo? Un polímero X. Se va a formar, en este caso se forma cuando se combinan el monómero A y el monómero B. ¿Ok? Entonces, este polímero va a ser un copolímero, ¿cierto? En la cual se va a unir un monómero A y un monómero B, en la cual va a liberar un subproducto. ¿Cuál va a ser ese subproducto? En este caso va a ser C. Si el peso molecular de A es de 116 gramos mol y el peso molecular de B es de 146 gramos mol y el peso molecular del subproducto es de 18 gramos sobre mol, entonces el peso promedio del monómero formado se calculará de la siguiente manera. Vamos a calcular este peso molecular promedio del mero. ¿Listo? ¿Cómo así? En este caso, como hay la mitad de meros de A y la otra mitad de meros de B, se va a colocar, en este caso, F sub I. En este caso, este es un F sub I. ¿Listo? Va a ser 50% para cada uno, porque va a ser la mitad. Entonces, es por eso que se coloca 0.5 y para B va a ser 0.5. ¿Listo? Entonces, estamos calculando este F sub I. ¿Por qué? Porque se va a combinar A y B. Y la combinación de A y B va a ser mitad a mitad. Es por eso que se le está considerando 0.5 para uno y 0.5 para otro. Entonces ya tenemos F sub I. Y en este caso podemos reemplazar en la fórmula. ¿Qué nos dice? Que el peso molecular promedio del mero va a ser la sumatoria ¿de qué? De F sub I, en este caso va a ser F sub A, ¿listo? Va a ser F sub A por el peso molecular de A más F sub B por el peso molecular de B menos el subproducto que está dejando, ¿cierto? Que también ya tiene su peso molecular. Y este dice que tiene solamente una molécula. En este caso su F sub I va a ser 1. Entonces es por eso que aquí no se le está colocando. Aquí se sobreentiende que tiene en la parte de adelante un 1, ¿cierto? Entonces, reemplazando, tenemos el peso molecular promedio del mero, va a ser igual a 0.5, este es el F sub A, 0.5 por el peso molecular de A. Su peso molecular de A nos dice que es de 160 gramos sobre mol, más 0.5 de F sub B, ¿cierto? Con su peso molecular de
de B, ¿cierto? Que es de 146 gramos sobre mol. Menos, en este caso, es de el subproducto que está dejando. En este caso, su peso molecular del subproducto es de 18 gramos sobre mol. Entonces, realizando estas operaciones simples, vamos a tener que el peso molecular promedio del mero va a ser de 113 gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces, lo que va a cambiar en eso simplemente es calcular el peso molecular del monómero, porque la fórmula del grado de polimerización va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta, va a ser el peso molecular promedio del polímero, que aquí también tenemos el peso molecular promedio del polímero, entre el peso molecular del mero. Eso es lo que va a cambiar, pero no va a cambiar tampoco mucho, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esas es las fórmulas que vamos a manejar. Aquí tenemos la fórmula del grado de polimerización para unos homopolímeros, en este caso para el homopolímero. Nos da para ello un ejemplo, nos dice el peso de la unidad monomérica del poliestireno suma las masas atómicas de todos los átomos que lo comprenden. En este caso va a ser el número de carbonos por la masa atómica del carbono. ¿Listo? En este caso estamos hablando del poliestireno. Es lo mismo que les he dicho, ¿no es cierto? Más el número de hidrógenos por la masa atómica del hidrógeno. ¿Sí? Masa atómica o el peso atómico del hidrógeno. Siendo ¿cuánto? En este caso es 8 número de carbonos. Son 8 carbonos por el peso molecular o la masa atómica. Ustedes lo pueden ver en la tabla periódica. Más también nos dice que tiene 8 hidrógenos. 8 hidrógenos por el peso molecular o la masa atómica del hidrógeno, teniendo un resultado de 104.16 gramos sobre mol. Entonces, por lo tanto, el grado de polimerización del poliestireno va a ser igual. En este caso, el peso molecular del poliestireno va a ser este. ¿Listo? Entonces, este ya nos dan ya. Entonces, reemplazamos el grado de polimerización del poliestireno va a ser al peso molecular del polímero, que es este, entre el peso molecular del monómero. Realizando esa operación, tenemos este valor. En este caso, este valor no tiene unidades. Recuerden, el grado de polimerización no tiene unidades. ¿Listo? ¿Cómo influye este grado de polimerización en los polímeros o para qué nos sirve? En este caso, para los termoplásticos, es decir, para productos o para los plásticos en sí, para los que se puedan reciclar, el grado de polimerización o peso molecular promedio del polímero va a aumentar su resistencia mecánica a la tensión, al impacto, termofluencia y desgaste. ¿Listo? En este caso, si se incrementa la temperatura de fusión de estos polímeros, en este caso su procesamiento va a ser un poco más difícil, es decir, su reciclaje de repente va a ser un poco más difícil. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este ejemplo. ¿Listo? Solo nos vamos a quedar en este ejemplo. Dice que el grado de polimerización del acetato de vinilo es de 117. ¿Listo? Si se dan cuenta, no tiene unidades el grado de polimerización. Nos pide cuál es su peso molecular en sí de este. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el acetato de polivinilo. Entonces, necesitamos hallar su grado de su peso molecular. ¿Cómo realizamos eso? El peso molecular del mero, en este caso, este es el acetato de vinilo,
tienen la fórmula siguiente, que es esta. Entonces vamos a determinar primero su peso molecular del mero. Entonces su peso molecular del mero va a ser igual. Tenemos ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces 4 por, en este caso, su peso molecular del carbono. Más tenemos, en este caso, 1, 2 oxígenos. Entonces colocamos 2 oxígenos. Y obviamente aquí tenemos que reemplazar con el peso molecular en la tabla periódica, ¿no es cierto? Más 6. En este caso son 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces tenemos 6 hidrógenos. Reemplazando los datos, tenemos que nuestro peso molecular del mero, ¿ok? Del mero, del acetato de vinilo, es de 86 gramos sobre mol. Entonces ya tenemos este. Ahora vamos a calcular el peso molecular del polímero. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente despejando de esta fórmula, ¿cierto? De esta fórmula que nos da. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula en sí? Va a ser peso molecular del polímero, va a ser igual al grado de polimerización que ya nos dan, que es de 117, por el peso molecular del mero, que es de 86. ¿Listo? 86 gramos sobre mol. Entonces, su peso molecular del polímero va a ser igual a la multiplicación de estos, ¿no es cierto? ¿Listo? 10.062 gramos sobre mol. Este es su peso molecular del polímero. ¿Listo? Entonces, si se han dado cuenta, las fórmulas están sencillas, solamente tenemos que identificar si de repente es una polimerización lineal por adición o por condensación. Solamente eso. Lo que va a variar solamente es ¿no? El peso molecular del monómero. En este caso, para condensación, vamos a tener que restar, ¿no? Restarle, en este caso, el subproducto que nos está dejando. ¿Listo? Y por lo demás, van a ser prácticamente iguales. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque este tema es demasiado largo. Tenemos que hablar también lo que es normalizaciones de los polímeros, ¿listo? Normalizaciones que también tenemos, en este caso tenemos sus propiedades mecánicas de los polímeros, propiedades mecánicas, también nos falta lo que es la identificación de los polímeros, en este caso por combustión, por flexión, por densidad, etc. Tenemos el proceso de obtención, en este caso pueden ser por extrusión, por mediante el uso de moldes, de repente por soplado, entonces por laminación o calandrado. Entonces, ese es el proceso de obtención de los polímeros. Los efectos que tiene cuando nosotros adicionamos ciertos aditivos a los polímeros, ¿qué efectos? En este caso, algunos efectos negativos para la salud, ¿no? En este caso están, por ejemplo, el bisfenol A, que es uno de los plastificantes que nos produce daño, en este caso, en la salud. ¿Listo? Entonces, si se han dado cuenta, los polímeros son extensos, ¿ok? Pero nos vamos a quedar aquí, ¿ok, jóvenes? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Hasta la próxima semana. No se olviden de subir sus trabajos, por favor. Tienen hasta el 10 o hasta el próximo viernes, ¿no? Para poder subir sus presentaciones, ¿ok? Entonces, hasta luego, jóvenes. Tengan una linda semana, un lindo fin de semana, ¿ok? Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Cuídense, jóvenes.